Introducción a los signos lingüísticos en el idioma español. El concepto de signo lingüístico es fundamental para comprender cómo funciona el lenguaje y cómo los seres humanos nos comunicamos. En términos sencillos, un signo lingüístico es cualquier unidad de comunicación dentro de un sistema lingüístico, como el español, que tiene un significante, la forma del signo, como un sonido o una secuencia de letras. Y un significado, el concepto o idea que esa forma representa. Esta teoría fue formalizada por el lingüista suizo Ferdinand de Saussure, quien argumentó que el lenguaje es un sistema de signos interrelacionados que se utilizan para transmitir pensamientos, ideas y emociones. Componentes del signo lingüístico. Un signo lingüístico se compone de dos elementos. 1. El significante, es la forma del signo, es decir, la secuencia de sonidos o letras que constituyen una palabra o expresión. En el caso de una palabra hablada, sería el sonido que producimos al emitirla. En el caso de una palabra escrita, son las letras que componen la palabra. 2. El significado, es el concepto o la idea que el signo evoca en la mente de los hablantes. Es lo que entendemos cuando escuchamos o leemos una palabra. Por ejemplo, la palabra gato. Significante, la secuencia de sonidos /diagonal a, to /diagonal o las letras G a T O. Significado, el concepto de un mamífero felino, domesticado o salvaje, que suele tener 4 patas y un pelaje suave. Características de los signos lingüísticos. Los signos lingüísticos en español, y en cualquier lengua, poseen algunas características que definen su funcionamiento. 1. Arbitrariedad. La relación entre el significante y el significado es arbitraria. No hay ninguna conexión natural entre la palabra gato y el animal que representa, la relación es producto de una convención social. Diferentes lenguas usan diferentes signos para expresar el mismo concepto, por ejemplo, gato en español, cat en inglés, chat en francés. 2. Linealidad. Los signos lingüísticos se organizan de forma lineal, lo que significa que las palabras se producen y se reciben en una secuencia, y esta secuencia es fundamental para que se entienda el significado. Por ejemplo, el perro y perro pueden parecer similares, pero la sintaxis, el orden de las palabras, afecta el significado de la frase. 3. Mutabilidad. Los signos lingüísticos pueden cambiar con el tiempo. Las palabras evolucionan, adquieren nuevos significados o caen en desuso. Por ejemplo, la palabra teléfono originalmente se refería a un dispositivo específico, pero hoy en día se usa también para referirse a la función de comunicación a través de dispositivos móviles. 4. Completitud. A pesar de su arbitrariedad, los signos lingüísticos están organizados en un sistema coherente que permite que todos los signos se interrelacionen para formar oraciones y textos completos. Esta organización se encuentra en la sintaxis y la gramática de la lengua. Ejemplos de signos lingüísticos en español. 1. Palabra silla. Significante, las letras S y LLA o el sonido que produce al pronunciarse. Significado, el concepto de un objeto para sentarse, generalmente con un respaldo y patas. 2. Frase me gusta la música. Significantes, los sonidos y palabras me gusta la música. Significado, la expresión de que alguien tiene una preferencia o agrado por la música en general. 3. La palabra luz. Significante, las letras LUZ o el sonido que se produce al decirla. Significado, el fenómeno físico que permite la visibilidad, la energía radiante que hace que podamos ver los objetos a nuestro alrededor. 4. El uso de banco. Significante, el sonido /diagonal va, KO /diagonal o las letras BANCO. Significado, dependiendo del contexto, puede referirse a un lugar donde se realizan transacciones financieras, banco de dinero, o un objeto en el que una persona se sienta, banco de parque. Este es un buen ejemplo de cómo un signo puede tener múltiples significados dependiendo del contexto. Conclusión.
El signo lingüístico es la unidad básica que permite la comunicación humana dentro de un sistema de lenguaje. En español, como en cualquier otro idioma, los signos lingüísticos están formados por un significante y un significado que, a través de su uso y combinación, permiten transmitir información, emociones y pensamientos entre los hablantes. La arbitrariedad, linealidad y mutabilidad son algunas de las características que hacen que el lenguaje sea flexible y adaptable a lo largo del tiempo. Además, el lenguaje tiene una estructura que permite la creación de oraciones complejas y la transmisión de mensajes completos, siendo la base de toda interacción verbal y escrita. 25. Los signos sirven para A. Coleccionar. B. Leer la astrología. C. Transmitir mensajes. D. Ninguna de las anteriores. Explicación detallada. 1. A. Coleccionar. Aunque en algunas culturas o coleccionismos específicos puedan existir personas que coleccionan símbolos o signos por su valor histórico, cultural o visual, este no es el propósito esencial de los signos. La colección de signos es más bien una actividad secundaria y personal, y no es la función primaria para la que existe. 2. B. Leer la astrología. Aunque existen signos astrológicos, como los signos zodiacales, que se relacionan con la astrología, los signos en un sentido más general no se limitan a este ámbito. Los signos astrológicos son solo un tipo particular de signo y no representan el concepto completo. Por lo tanto, leer la astrología no es la única función de los signos en un contexto amplio. 3. C. Transmitir mensajes. Respuesta correcta. Los signos, en un contexto amplio, son principalmente símbolos o representaciones gráficas, sonoras o visuales que se utilizan para comunicar o transmitir información de una persona a otra. Estos signos pueden ser letras, señales de tránsito, símbolos matemáticos, iconos en tecnología, y más. Todos cumplen la función esencial de transmitir un mensaje, sea este lingüístico, numérico, visual o de otro tipo. Ejemplos. Señales de tránsito, informan sobre las normas y advertencias para los conductores. Iconos en tecnología, representan aplicaciones, funciones o acciones en dispositivos electrónicos. Signos lingüísticos, como letras y palabras, permiten la comunicación escrita y verbal. Signos matemáticos ayudan a comunicar operaciones y valores en cálculos matemáticos. Conclusión. En este contexto, los signos existen principalmente para facilitar la comunicación y la transmisión de ideas, información y mensajes entre personas o sistemas. Su función es transmitir un significado específico que permite la interacción y comprensión en diversas situaciones, desde lo cotidiano hasta lo profesional. 4. D. Ninguna de las anteriores. Esta opción queda descartada, pues ya se ha establecido que los signos sí cumplen con una función específica, que es transmitir mensajes. Conclusión final. La función esencial de los signos es transmitir mensajes. Sin ellos, la comunicación eficiente y estandarizada en la vida diaria sería casi imposible. La respuesta correcta para la pregunta los signos sirven para S. Transmitir mensajes. 26. Un signo oral es un signo lingüístico. A. No porque la expresión oral no estructurada carece de signos. B. Sí porque el signo oral es sinónimo del signo lingüístico. C. No porque significan actividades opuestas. D. Ninguna de las anteriores. La respuesta correcta para la pregunta un signo oral es un signo lingüístico es B. Sí, porque el signo oral es sinónimo del signo lingüístico. Explicación detallada. 1. A. No, porque la expresión oral no estructurada carece de signos. Esta opción es incorrecta porque todo acto de comunicación oral involucra signos lingüísticos. Los signos lingüísticos son elementos fundamentales de cualquier forma de lenguaje, sea escrito o hablado, y forman la base de la comunicación oral.
Aunque en algunos casos la expresión oral puede parecer menos estructurada o formal, sigue utilizando palabras y sonidos que representan ideas y conceptos. Esto significa que hasta en el habla coloquial existen signos lingüísticos. 2b. Sí, porque el signo oral es sinónimo del signo lingüístico. Respuesta correcta. El signo lingüístico se refiere a cualquier elemento del lenguaje, palabras, sonidos, frases, que represente o simbolice un concepto o significado. Este concepto fue desarrollado por el lingüista Ferdinand de Saussure, quien explicó que un signo lingüístico consta de dos partes: el significante, la forma o sonido de la palabra; el significado, el concepto o idea que evoca la palabra. Por lo tanto, cuando hablamos de un signo oral, estamos refiriéndonos a un signo lingüístico expresado a través del habla, es decir, a través de sonidos que representan ideas y que forman parte de la lengua. El lenguaje oral, hablado, y el lenguaje escrito son dos formas de comunicación lingüística, y en ambos se utilizan signos lingüísticos para transmitir ideas y significados. Ejemplos. Palabra hablada: cuando alguien pronuncia mesa, el sonido que emite es el significante, y la idea de una superficie con patas para apoyar objetos es el significado. Ambos elementos juntos forman el signo lingüístico oral mesa. Frases en conversaciones: las expresiones orales comunes como "¿cómo estás?" o "hasta luego" son ejemplos de signos lingüísticos en su forma oral, donde el significante, sonidos, y el significado, mensaje o intención, permiten la interacción. Conclusión. La comunicación oral es una forma de lenguaje que emplea signos lingüísticos, por lo que podemos considerar al signo oral como un sinónimo del signo lingüístico en el contexto de la lengua. 3c. No, porque significan actividades opuestas. Esta opción es incorrecta porque el signo oral y el signo lingüístico no son opuestos, de hecho, están estrechamente relacionados. Ambos forman parte de los elementos de la comunicación en el lenguaje humano. La única diferencia es el medio: en un caso es oral, sonido, y en el otro, podría ser escrito o visual. Pero ambos son representaciones de conceptos o ideas. 4d. Ninguna de las anteriores. Dado que la opción B es correcta, esta opción también es incorrecta. Conclusión final. Un signo oral es efectivamente un tipo de signo lingüístico, ya que representa ideas y conceptos a través del sonido, una de las formas más comunes de expresar el lenguaje humano. El signo oral es, por tanto, sinónimo de signo lingüístico cuando se refiere al lenguaje hablado. 27. Corresponde a una habilidad puramente humana: a. Los gestos. b. Los sonidos empleados para comunicarse. c. La lengua. d. El lenguaje. Explicación detallada. 1. A. Los gestos. Los gestos no son una habilidad puramente humana, ya que muchas especies animales los emplean para comunicarse y expresar emociones, intenciones o alertas. Por ejemplo, chimpancés. Los chimpancés usan gestos con las manos, como tocarse o señalar, para indicar a otros lo que desean o alertarlos sobre peligros. Perros. Los perros también usan gestos, como mover la cola o levantar una pata, para comunicar emociones o llamar la atención. Aunque los humanos han desarrollado una gran variedad de gestos culturalmente específicos, la comunicación gestual no es una capacidad exclusiva de nuestra especie. 2b. Los sonidos empleados para comunicarse. Los sonidos como medio de comunicación también se encuentran en el reino animal. Muchos animales producen sonidos para transmitir mensajes específicos. Por ejemplo, aves. Las aves utilizan cantos para marcar su territorio o atraer a una pareja. Delfines. Los delfines emiten sonidos específicos para comunicarse entre sí, e incluso tienen algo similar a nombres para identificarse mutuamente. Primates. Algunos primates, como los monos, utilizan sonidos para advertir sobre la presencia de depredadores. Así,
Aunque el lenguaje humano se compone de sonidos complejos y organizados, el uso de sonidos para la comunicación no es una habilidad exclusivamente humana. 3. La lengua, respuesta correcta. La lengua, como sistema estructurado de signos y reglas gramaticales para comunicar ideas complejas, es una habilidad exclusivamente humana. La lengua es una construcción social y cultural que permite organizar y expresar pensamientos de manera precisa y transmitir conocimientos complejos de generación en generación. Ningún otro ser vivo posee un sistema de comunicación tan complejo, flexible y con estructuras gramaticales comparables. Ejemplos de la exclusividad de la lengua humana. Flexibilidad y abstracción. La lengua permite a los humanos hablar sobre conceptos abstractos, ideas complejas y eventos que no están en el presente, como la justicia o la historia antigua. Esto es algo que los sistemas de comunicación animal no pueden hacer. Creatividad y generación infinita de oraciones. Con la lengua, podemos formar infinitas combinaciones de palabras para expresar ideas novedosas y únicas, algo que es exclusivamente humano. Variedad y evolución cultural. Cada comunidad humana ha desarrollado su propia lengua con estructuras y vocabulario únicos que evolucionan con el tiempo y se adaptan a los cambios culturales. Conclusión. La lengua es un sistema complejo que permite a los humanos expresar ideas abstractas, crear mensajes complejos y acumular conocimiento culturalmente. Esta capacidad es exclusiva de los seres humanos y no tiene comparación en el reino animal. El lenguaje. Aunque el lenguaje en su forma estructurada, como el lenguaje verbal y escrito, es exclusivo de los humanos, el concepto de lenguaje en un sentido más amplio, como cualquier sistema de signos para comunicar mensajes, también se encuentra en otras especies. Los animales utilizan diferentes tipos de lenguaje, como el lenguaje corporal o el lenguaje químico, por ejemplo, las hormigas que dejan rastros químicos para guiar a otras a fuentes de comida. Entonces, aunque el lenguaje humano es altamente complejo, la idea de lenguaje en general no es exclusiva de los humanos. La respuesta correcta para la pregunta corresponde a una habilidad puramente humana, la lengua. 28. Los signos corporales, visuales y olfativos son considerados como A. Lengua. B. Lenguaje. C. Sintaxis. D. Semiótica. Explicación detallada. 1. A. Lengua. La lengua es un sistema específico de signos lingüísticos estructurados que permite la comunicación verbal y escrita en los seres humanos. Este sistema es característico de cada comunidad o grupo social y se basa en reglas gramaticales y léxicas que permiten expresar ideas complejas, abstracciones y conceptos. La lengua implica palabras, sonidos y estructuras que forman frases y oraciones coherentes, como el español, el inglés, el mandarín, etc. Conclusión. Los signos corporales, visuales y olfativos no forman parte de una lengua específica, ya que no se basan en estructuras gramaticales ni en un sistema lingüístico definido. Por ello, esta opción no es la correcta. 2. Lenguaje, respuesta correcta. El lenguaje es un término amplio que se refiere a cualquier sistema de comunicación de signos y símbolos empleados para transmitir un mensaje o información, tanto en humanos como en otras especies. Los signos corporales, visuales y olfativos son ejemplos de lenguaje no verbal o lenguaje en sentido amplio, donde no es necesario el uso de palabras ni estructuras gramaticales. Este tipo de lenguaje transmite mensajes mediante otros medios, gestos, expresiones faciales, señales visuales y señales químicas, como los olores. Ejemplos de signos corporales, visuales y olfativos en el lenguaje. Signos corporales, movimientos corporales, como levantar las manos en señal de saludo, cruzar los brazos en señal de desconfianza o encogerse de hombros para expresar duda. Signos visuales, luces de tráfico que indican cuándo detenerse o avanzar, pictogramas que comunican instrucciones y señales visuales de advertencia.
Signos olfativos. Muchos animales utilizan el olfato para marcar su territorio o indicar estados reproductivos. Por ejemplo, los perros usan olores para establecer su presencia o reconocer a otros individuos. Conclusión. Los signos corporales, visuales y olfativos son considerados como lenguaje porque forman parte de sistemas de comunicación no verbal. Estos signos no dependen de una estructura gramatical específica, pero son efectivos para comunicar mensajes de manera natural y social. 3. Sintaxis. La sintaxis se refiere a la estructura y el orden de las palabras y frases dentro de una lengua, permitiendo que las ideas se expresen de forma coherente. La sintaxis es un aspecto de la gramática que organiza cómo se combinan los signos lingüísticos en un idioma para crear frases y oraciones. Sin embargo, los signos corporales, visuales y olfativos no están organizados en una estructura gramatical ni obedecen reglas sintácticas, por lo que no corresponden a la sintaxis. Conclusión. Los signos corporales, visuales y olfativos no tienen una estructura sintáctica y por eso esta opción es incorrecta. 4. Semiótica. La semiótica es la disciplina que estudia los signos y sistemas de comunicación en general. Abarca todos los tipos de signos y el análisis de su funcionamiento, significado y uso en la comunicación. En un sentido amplio, la semiótica estudia los signos corporales, visuales y olfativos, pero no se limita a ellos, sino que también analiza los signos lingüísticos, icónicos, culturales y cualquier otro medio de transmisión de mensajes. Conclusión. La semiótica estudia los signos, pero no es un sistema de signos en sí mismo, por lo cual los signos corporales, visuales y olfativos son objetos de estudio de la semiótica, pero no se consideran semiótica como tal. Conclusión final. Los signos corporales, visuales y olfativos se consideran una forma de lenguaje en sentido amplio, ya que funcionan como sistemas de comunicación no verbal que transmiten mensajes sin depender de palabras o gramática. Este tipo de lenguaje es fundamental en la interacción y en la comunicación tanto en los seres humanos como en los animales. La respuesta correcta para la pregunta los signos corporales, visuales y olfativos son considerados como lenguaje. 29. ¿Qué sería el signo lingüístico? A. Todos los signos gestuales que constituyen nuestro lenguaje. B. Todos los signos visuales que constituyen nuestro lenguaje. C. Todos los signos orales que constituyen nuestro lenguaje. D. Todas las anteriores. Explicación detallada. 1. A. Todos los signos gestuales que constituyen nuestro lenguaje. Aunque los gestos son una forma de comunicación no verbal, no son considerados signos lingüísticos. Los signos lingüísticos, según el lingüista Ferdinand de Saussure, se componen de un significante, la forma del signo, como el sonido en el habla, y un significado, la idea o concepto que representa. Ejemplo. Cuando hacemos un gesto como levantar el pulgar, este gesto comunica una idea, pero no es un signo lingüístico en sí, ya que no sigue la estructura ni el sistema de reglas propio del lenguaje hablado o escrito. Los gestos son signos no verbales y, aunque pueden complementar el lenguaje, no son parte del sistema de signos lingüísticos en el sentido formal. Conclusión, esta opción es incorrecta porque los gestos no forman parte del sistema de signos lingüísticos, aunque pueden acompañar la comunicación verbal. 2b. Todos los signos visuales que constituyen nuestro lenguaje. Los signos visuales, como los símbolos o imágenes, también forman parte de la comunicación no verbal. Aunque los signos visuales, como señales o pictogramas, son muy útiles para transmitir mensajes, no se consideran signos lingüísticos porque no dependen de una estructura lingüística ni de un sistema de reglas gramaticales. Ejemplo. Un símbolo de prohibido fumar comunica un mensaje claro, pero no es un signo lingüístico, ya que no representa una palabra, sonido o construcción de una lengua particular. Los signos visuales funcionan a través de asociaciones culturales, pero no son componentes de un lenguaje con gramática y sintaxis. Conclusión,
Esta opción también es incorrecta porque los signos visuales no constituyen un sistema lingüístico formal, sino un sistema simbólico. 3. Todos los signos orales que constituyen nuestro lenguaje, respuesta correcta. Los signos lingüísticos incluyen los sonidos que empleamos para hablar y que conforman el lenguaje hablado. Un signo lingüístico se compone del significante, los sonidos o palabras, y el significado, el concepto que representa. El sistema de signos lingüísticos incluye palabras y expresiones que, al unirse, permiten crear frases, transmitir pensamientos, ideas y emociones de manera estructurada. Ejemplo. La palabra árbol es un signo lingüístico, su significante es la secuencia de sonidos /diagonal árbol /diagonal, y su significado es la imagen mental de un árbol, una planta con tronco, ramas y hojas. Todos los signos orales que utilizamos en el habla forman parte del lenguaje y del sistema de signos lingüísticos. Conclusión. La opción C es correcta porque los signos lingüísticos incluyen todos los elementos orales que se utilizan en el lenguaje humano, conformando un sistema estructurado de comunicación que permite la creación y transmisión de significados. 4. Todas las anteriores. Esta opción es incorrecta, ya que solo los signos orales constituyen signos lingüísticos. Ni los signos gestuales ni los signos visuales se consideran signos lingüísticos en el sentido formal, aunque ambos pueden complementar el lenguaje verbal. Conclusión final. El signo lingüístico se refiere exclusivamente a los signos orales, o también escritos, que forman parte de un sistema de comunicación estructurado con reglas gramaticales, propio del lenguaje humano. Este sistema permite a los seres humanos crear y compartir significados complejos y abstractos mediante sonidos o palabras. Por lo tanto, la respuesta correcta es C, todos los signos orales que constituyen nuestro lenguaje. 30. Las abejas poseen un lenguaje. A. Sí, porque se expresan y comunican a su propia manera. B. No, porque el lenguaje es solamente para los humanos. C. No, porque no hablan. D. Ninguna de las anteriores. Explicación detallada. 1. A. Sí, porque se expresan y comunican a su propia manera, respuesta correcta. Las abejas tienen un sistema complejo de comunicación que les permite transmitir información esencial, especialmente en relación a la localización de fuentes de alimento. Esta comunicación se realiza principalmente a través de la danza de las abejas, donde una abeja exploradora utiliza movimientos específicos para indicar la dirección, la distancia y la calidad de una fuente de néctar o polen a sus compañeras. Ejemplo. En la danza de la abeja, si la fuente de alimento se encuentra lejos de la colmena, la abeja realiza una danza de meneo en forma de figura en 8. La dirección del meneo en relación a la posición del sol indica la dirección hacia la fuente de alimento y la velocidad de la danza indica la distancia. Otra forma de comunicación es mediante el uso de feromonas, señales químicas que las abejas usan para coordinar actividades en la colmena, como la defensa o el reconocimiento de la reina. Conclusión. Este sistema de comunicación, aunque diferente al lenguaje humano, permite a las abejas transmitir información compleja y específica. Es un lenguaje en el sentido amplio, ya que es un sistema de señales con un propósito comunicativo claro. Así, esta opción es correcta porque reconoce que el sistema de comunicación de las abejas es una forma de lenguaje natural y efectivo para ellas. 2. No, porque el lenguaje es solamente para los humanos. Esta afirmación es incorrecta en sentido amplio. Si bien el lenguaje humano es único por su complejidad, flexibilidad y capacidad de expresar ideas abstractas, el concepto de lenguaje puede aplicarse también a sistemas de comunicación en otras especies. Los animales, incluidas las abejas, usan sistemas de señales para transmitir información importante para su supervivencia, lo que se puede considerar una forma de lenguaje natural, aunque no sea un lenguaje lingüístico como el humano. Conclusión.
Esta opción es incorrecta porque el lenguaje no es exclusivo de los humanos, aunque el lenguaje humano tenga características particulares. Las abejas tienen un sistema estructurado de comunicación que cumple con la función de transmitir mensajes a otros miembros de la especie. 3c. No, porque no hablan. La comunicación no se limita al habla, y el lenguaje tampoco se restringe únicamente a la vocalización. El habla es solo una forma de comunicación, pero el lenguaje puede expresarse de diversas maneras, como el lenguaje de señas en los humanos o las señales químicas y danzas en las abejas. Por lo tanto, decir que las abejas no tienen un lenguaje solo porque no hablan es una comprensión limitada del concepto de lenguaje. Conclusión. Esta opción es incorrecta porque el lenguaje no necesariamente requiere de la capacidad de hablar. La comunicación de las abejas a través de la danza y las señales químicas es una forma válida de lenguaje en el contexto de su especie. 4d. Ninguna de las anteriores. Dado que la opción A es correcta, esta opción también queda descartada. Conclusión final. Las abejas poseen un lenguaje porque tienen un sistema de comunicación complejo y estructurado que les permite transmitir información esencial sobre su entorno. Aunque este lenguaje es diferente del lenguaje humano, cumple la función de comunicar de manera efectiva en su contexto. Por lo tanto, la respuesta correcta es A, sí, porque se expresan y comunican a su propia manera. 31. Nos diferencia entonces de los animales. A. La lengua. B. El lenguaje. C. La raza D. El credo. Explicación detallada. 1. A. La lengua, respuesta correcta. La lengua es un sistema estructurado de comunicación específico de los humanos que se basa en reglas gramaticales y léxicas para formar palabras, frases y oraciones. La lengua permite la expresión de ideas complejas, la abstracción, la creatividad y la transmisión de cultura y conocimiento de una generación a otra. Esto es algo exclusivo de los seres humanos y no tiene equivalente en el reino animal. Aunque los animales se comunican entre sí, como las abejas con su danza o los delfines con sonidos, estos sistemas de comunicación son mucho más limitados en comparación con una lengua humana. Los animales pueden comunicar necesidades inmediatas o advertencias, pero no pueden expresar conceptos abstractos, construir historias, ni transmitir ideas culturales de forma estructurada como lo hacemos los humanos. Ejemplos. En la lengua, los seres humanos pueden expresar pensamientos abstractos, como la justicia, la libertad o la moralidad. Las lenguas humanas también evolucionan con el tiempo, desarrollando nuevos términos y adaptándose a los cambios sociales y culturales. A través de la lengua, los seres humanos pueden escribir literatura, componer poesía y debatir sobre temas filosóficos o científicos. Esto es algo que ningún otro sistema de comunicación animal permite. Conclusión. La lengua nos diferencia de los animales, ya que representa un nivel de complejidad y abstracción que no tiene paralelo en los sistemas de comunicación de otras especies. La lengua permite a los humanos organizar ideas complejas, construir culturas y conservar y transmitir conocimientos. 2b. El lenguaje. El lenguaje es un término más amplio que abarca cualquier sistema de comunicación, incluyendo los sonidos, gestos y señales. Los animales también tienen formas de lenguaje en este sentido amplio, se comunican a través de sonidos, posturas, feromonas y otros métodos que transmiten mensajes y ayudan a la supervivencia de sus especies. Por lo tanto, no es correcto decir que el lenguaje en general nos diferencia de los animales, ya que ellos también poseen sistemas de lenguaje adaptados a sus necesidades. Ejemplos. Aves utilizan cantos específicos para atraer parejas o marcar territorios. Perros se comunican con el lenguaje corporal, como mover la cola o mostrar los dientes para indicar su estado de ánimo. Delfines usan sonidos y clics para comunicarse entre ellos. Conclusión. Dado que el lenguaje en un sentido general también está presente en los animales, no es lo que realmente nos diferencia de ellos.
Lo que nos diferencia es el lenguaje humano estructurado, es decir, la lengua. 3c. La raza. La raza no es un concepto aplicable a la diferencia entre humanos y animales en términos de comunicación o capacidades cognitivas. La raza es una categorización basada en características físicas dentro de la especie humana y no tiene relevancia en la comparación entre humanos y otras especies. Conclusión. Esta opción no es adecuada, ya que la raza no es un factor diferenciador en el contexto de comunicación o capacidades lingüísticas entre humanos y animales. 4d. El credo. El credo se refiere a las creencias religiosas o espirituales, las cuales son prácticas y sistemas de fe creados por humanos. Aunque este aspecto puede considerarse un factor que influye en la cultura humana, no es el principal elemento diferenciador entre los humanos y los animales en términos de habilidades de comunicación o capacidades intelectuales. Conclusión. El credo no es un elemento clave que diferencia a los humanos de los animales en el contexto de la comunicación y el lenguaje. Es una característica cultural de los humanos, pero la diferencia fundamental radica en la capacidad de los humanos de desarrollar y utilizar una lengua. Conclusión final. La lengua es lo que realmente nos diferencia de los animales. Nos permite expresar ideas abstractas, construir culturas y civilizaciones, transmitir conocimientos de manera estructurada y evolucionar lingüísticamente para adaptarnos a los cambios sociales. Aunque los animales también tienen sistemas de comunicación, estos no alcanzan la complejidad ni la flexibilidad de la lengua humana. Por lo tanto, la respuesta correcta es A. La lengua. 32. La unión entre significado y significante crea. A. Resultados. B. Significación. C. Aglomeración. D. Enumeración. Explicación detallada. 1a. Resultados. Aunque la combinación de significado y significante puede resultar en una palabra o concepto, el término resultados no es específico ni adecuado en el contexto del estudio de los signos lingüísticos. El resultado de la unión entre significado y significante se llama significación. Este término describe la manera en la que el signo es entendido o interpretado dentro del sistema lingüístico. Conclusión. Esta opción es incorrecta porque resultados no describe adecuadamente el concepto que se origina de la unión entre significado y significante. 2b. Significación, respuesta correcta. La significación es el concepto que se genera cuando se combina el significado y el significante en el signo lingüístico. Según Ferdinand de Saussure, el signo lingüístico está compuesto por significante, la forma del signo, es decir, la palabra o sonido que percibimos, por ejemplo, la palabra árbol. Significado, la idea o concepto que esa palabra o sonido representa en nuestra mente, en este caso, la imagen mental de un árbol. La unión de ambos elementos crea la significación, que permite la interpretación y comprensión del signo dentro del contexto del lenguaje. La significación es esencial para que los hablantes de una lengua compartan un entendimiento común sobre los conceptos que comunican. Ejemplo. La palabra casa, significante, representa la idea de un lugar donde vivir, significado. La combinación de ambos genera la significación, o sea, el concepto de casa que todos compartimos cuando escuchamos o leemos la palabra. De igual forma, en idiomas diferentes, aunque el significante cambie, house en inglés, maison en francés, el significado permanece el mismo, ya que la significación general, la idea de casa, sigue siendo compartida entre los hablantes. Conclusión. La opción B es correcta porque significación describe precisamente el proceso mediante el cual la unión de un significado y un significante permite entender un signo. 3c. Aglomeración. Aglomeración no es un término adecuado en el estudio de los signos lingüísticos. Aglomeración se refiere a la acumulación o agrupación de elementos, pero no describe el proceso de unión entre significado y significante en el contexto del signo lingüístico.
Conclusión. Esta opción es incorrecta, ya que no tiene relación con el concepto de significación. 4. D. Enumeración. Enumeración se refiere a una lista o conteo de elementos en secuencia y no está relacionada con la creación de significado en el estudio de los signos. No tiene relevancia en el contexto de la unión de significado y significante. Conclusión. Esta opción es incorrecta porque no corresponde al proceso de significación en el lenguaje. Conclusión final. La significación es el concepto que se genera de la unión entre significado y significante, ya que esta combinación permite que las palabras tengan un sentido compartido y puedan ser interpretadas por los hablantes de una lengua. El proceso de significación es fundamental para la comunicación, ya que posibilita que los signos lingüísticos transmitan ideas y conceptos de forma coherente. Por lo tanto, la respuesta correcta es B, significación. 33. Ferdinand de Saussure es A. Padre de la lingüística. B. Padre de la simbología. C. Padre de la literatura contemporánea. D. Representante de la Iglesia. Explicación detallada. 1. A. Padre de la lingüística. Respuesta correcta. Ferdinand de Saussure es considerado el padre de la lingüística moderna debido a su enfoque revolucionario en el estudio del lenguaje. En su obra, especialmente en el curso de Lingüística General, publicado póstumamente por sus estudiantes, Saussure establece la base de la lingüística estructural. Saussure propuso que el lenguaje podía estudiarse de manera científica, analizando sus componentes y su estructura interna. Su teoría introduce conceptos fundamentales como signo lingüístico, que consiste en el significante, la forma o sonido de una palabra, y el significado, el concepto que representa. Arbitrariedad del signo. Los signos lingüísticos son arbitrarios, lo que significa que no hay una conexión natural entre el significante y el significado. Estructura de la lengua. Diferenció entre lengua, el sistema de signos compartido por una comunidad, y habla, el uso individual y particular de ese sistema. Ejemplo. Saussure planteó que la palabra árbol es arbitraria, ya que no existe una relación natural entre el sonido /diagonal árbol /diagonal y el concepto de un árbol. Este enfoque permite el análisis de lenguas diferentes bajo una estructura común, promoviendo el estudio científico de todos los lenguajes. Conclusión. Saussure es llamado el padre de la lingüística porque sus teorías sentaron las bases de la lingüística moderna, influenciando a generaciones de lingüistas y transformando el estudio del lenguaje en una ciencia estructurada y sistemática. 2. B. Padre de la simbología. La simbología es el estudio de los símbolos y su interpretación en diferentes contextos, como el arte, la religión y la cultura. Si bien Saussure estudió los signos lingüísticos y su enfoque en los signos inspiró campos como la semiótica, no es considerado el padre de la simbología. El término correcto sería semiótica, y su aplicación al estudio general de los signos fue desarrollada posteriormente por teóricos como Charles Sanders Peirce y Roland Barthes. Conclusión. Esta opción es incorrecta, ya que Saussure no se dedicó específicamente a la simbología, sino a la lingüística y a los signos en el lenguaje. 3. C. Padre de la literatura contemporánea. La literatura contemporánea se refiere a obras de los siglos XX y XXI que exploran temas y estilos modernos, con enfoques innovadores en la narrativa y la estructura. Aunque la lingüística de Saussure ha influido en el análisis literario y en la crítica estructuralista, no es considerado el padre de la literatura contemporánea. Este término sería más aplicable a figuras literarias o críticos literarios como T.S. Eliot o Roland Barthes. Conclusión. Esta opción es incorrecta, ya que Saussure no hizo contribuciones directas a la literatura, sino a la teoría y estructura del lenguaje. 4. D. Representante de la Iglesia. Saussure no tuvo ningún vínculo con la Iglesia ni con temas religiosos en su obra. Su trabajo se centró en la lingüística, sin ninguna relación con la religión o la Iglesia. Conclusión.
Esta opción es incorrecta, ya que Saussure no fue representante de ninguna institución religiosa. Conclusión final. Ferdinand de Saussure es reconocido como el padre de la lingüística moderna debido a su enfoque estructural del lenguaje, que revolucionó el estudio del mismo y sentó las bases de la lingüística científica. Por lo tanto, la respuesta correcta es A, padre de la lingüística. 34. Corresponde a la palabra o conjunto de palabras que expresan un significado. A. Frase semiótica. B. Cuartilla poética. C. Signo lingüístico. D. Todas las anteriores. Explicación detallada. 1. A. Frase semiótica. La frase semiótica no es un término usado en lingüística para referirse a una palabra o conjunto de palabras que expresan significado. En lingüística y semiótica, una frase se refiere a un grupo de palabras que forman una unidad y transmiten un mensaje. Pero no se utiliza el término frase semiótica para describir el concepto general de las palabras que expresan significado. La semiótica estudia los signos y su significación, pero no emplea el término frase semiótica en un sentido formal. Ejemplo. Un ejemplo de frase sería el gato duerme o la puerta está abierta, donde el conjunto de palabras transmite una idea completa. Conclusión. Esta opción es incorrecta, ya que el término frase semiótica no se utiliza para describir la palabra o conjunto de palabras que expresan un significado en la teoría lingüística o semiótica. 2b. Cuartilla poética. Una cuartilla poética no es un término específico relacionado con el significado de una palabra o conjunto de palabras. En poesía, una cuartilla es un tipo de composición escrita en una hoja de papel o una página, y poética se refiere al arte o estilo literario de la poesía. Este término no tiene relación directa con el concepto de signo lingüístico ni con el proceso de expresar significado en la teoría lingüística. Ejemplo. En poesía, una cuartilla poética podría ser una hoja donde se escribe un poema, pero no representa un término relacionado con el significado de palabras individuales o frases en el estudio del lenguaje. Conclusión. Esta opción es incorrecta porque cuartilla poética no se refiere a palabras o conjunto de palabras que expresan significado, sino que es un término relacionado con la escritura y presentación de la poesía. 3c. Signo lingüístico, respuesta correcta. El signo lingüístico es el concepto clave en lingüística que describe la relación entre una palabra o conjunto de palabras y el significado que expresan. Según Ferdinand de Saussure, el signo lingüístico se compone de dos elementos. O significante, la forma de la palabra o conjunto de palabras, los sonidos o letras que la componen. O significado, el concepto o idea que esta forma evoca en la mente. La combinación del significante y el significado permite que el signo lingüístico exprese un concepto y pueda ser comprendido dentro de un sistema lingüístico. Los signos lingüísticos son las unidades mínimas de significado en el lenguaje y se emplean para representar ideas, objetos, sentimientos y otros conceptos. Ejemplo. La palabra perro es un signo lingüístico donde el significante es la secuencia de sonidos / perro / y el significado es el concepto de un animal doméstico de 4 patas. Este signo permite que la palabra exprese el concepto de perro y sea comprendido por los hablantes de la lengua. Conclusión. La opción C es correcta, ya que el signo lingüístico es el término que describe la unidad de palabras que expresan un significado, como define la teoría lingüística. 4d. Todas las anteriores. Esta opción es incorrecta, ya que ni la frase semiótica ni la cuartilla poética representan conceptos adecuados para describir palabras que expresan un significado en la teoría lingüística. Solo el signo lingüístico cumple con esta función. Conclusión final. El signo lingüístico es la unidad fundamental que conecta el significante, la forma de la palabra, y el significado, el concepto que representa. Y permite que las palabras o conjuntos de palabras expresen un significado en un sistema lingüístico.
Es una de las bases de la comunicación humana, ya que permite a los individuos comprender y transmitir ideas mediante el lenguaje. Por lo tanto, la respuesta correcta es C, signo lingüístico. 35. Un significado es A. Idea o concepto que asociamos a nuestra mente un significado concreto. B. Narrativa o historia cronológicamente organizada. C. Sintaxis u orden establecido conceptual. D. Todas las anteriores. Explicación detallada. 1. A. Idea o concepto que asociamos a nuestra mente, respuesta correcta. En lingüística y semiótica, el significado es la idea o el concepto que se asocia a un signo, ya sea una palabra, un símbolo o una expresión. Es lo que entendemos cuando escuchamos o leemos una palabra o una frase. El significado no es la palabra en sí, el significante, sino lo que representa o evoca en nuestra mente. Ejemplo. La palabra casa tiene un significante que es el sonido o la secuencia de letras CASA. El significado es el concepto o la idea de un edificio donde las personas viven. Cada vez que escuchamos o usamos esta palabra, evocamos la imagen de una casa en nuestra mente, ya sea una casa grande, pequeña o de cualquier tipo, pero con la misma idea básica. Otro ejemplo sería la palabra amor, que evoca un concepto emocional y abstracto, no una forma tangible. Conclusión. La opción A es correcta porque define el significado como la idea o concepto que se asocia en nuestra mente con un signo lingüístico. 2. B. Narrativa o historia cronológicamente organizada. Esta opción no describe el concepto de significado. Una narrativa o historia cronológicamente organizada se refiere a la estructura de una narración, donde los eventos son presentados en orden temporal. Aunque los significados pueden formar parte de una narrativa, como los significados asociados a los eventos en una historia, esta definición no se aplica al concepto de significado en un contexto lingüístico o semiótico. Ejemplo. Una narrativa sería una historia como Caperucita Roja, que sigue una secuencia de eventos. Sin embargo, el significado de las palabras usadas en esa narrativa sería el concepto asociado con ellas. Por ejemplo, el significado de Caperucita es un personaje de un cuento, no una historia cronológica. Conclusión. Esta opción es incorrecta porque la narrativa no es lo mismo que el significado en el contexto de los signos lingüísticos. 3. C. Sintaxis u orden establecido conceptual. La sintaxis se refiere al orden y la estructura en la que las palabras se organizan dentro de una oración para formar un sentido. Aunque la sintaxis es fundamental para construir oraciones que transmitan significado, no es lo mismo que el significado. El significado se refiere al concepto que una palabra o conjunto de palabras evoca, mientras que la sintaxis se ocupa de cómo esas palabras se organizan en frases y oraciones. Ejemplo. La oración el perro corre rápidamente tiene una sintaxis correcta, con un sujeto, el perro, verbo, corre, y adverbio, rápidamente. El significado de esta oración es la idea de un perro que se mueve rápidamente. Conclusión. Aunque la sintaxis es esencial para el significado, no es lo mismo que el significado en sí, por lo que esta opción no es correcta. 4. D. Todas las anteriores. Dado que las opciones B y C no son definiciones correctas del significado, esta opción no es correcta. El significado está más relacionado con la opción A, como la idea o concepto que asociamos con un signo. Conclusión final. El significado es la idea o concepto que asociamos en nuestra mente con una palabra o signo. Es un componente fundamental en la teoría de los signos, ya que es lo que nos permite dar sentido y comprensión a los signos lingüísticos. Por lo tanto, la respuesta correcta es A, idea o concepto que asociamos a nuestra mente. 36. Las siguientes son algunas características del signo lingüístico. A. Sintaxis, morfología, coherencia. B. Arbitrariedad, es lineal, mutable. C. Confuso y sin final. D.
todo lo anterior. Explicación detallada. 1. Sintaxis, morfología, coherencia. Aunque la sintaxis, el orden de las palabras, y la morfología, la estructura interna de las palabras, son aspectos importantes del estudio del lenguaje, no son características inherentes del signo lingüístico en sí. Estas son áreas de la gramática que se refieren a cómo las palabras se organizan en oraciones, sintaxis, y cómo las palabras están formadas, morfología. Por otro lado, la coherencia es más bien un principio que asegura que los enunciados o textos tengan sentido dentro de un contexto, pero tampoco es una característica fundamental del signo lingüístico. Ejemplo. Sintaxis. En la frase "el perro corre rápido", la sintaxis se refiere al orden correcto de las palabras. Morfología. La palabra corriendo tiene una forma morfológica diferente de correr, ya que incluye una terminación que indica tiempo o acción continua. Coherencia. Una oración coherente podría ser "el sol brilla", porque tiene sentido dentro de un contexto. Conclusión. Aunque estos aspectos son importantes en el estudio de la lengua, no son características fundamentales del signo lingüístico. La sintaxis, morfología y coherencia son más bien parte de las reglas que rigen la lengua en su uso, pero no son las características que definen el signo lingüístico en su esencia. 2. Arbitrariedad. Es lineal, mutable. Respuesta correcta. Las características del signo lingüístico según Ferdinand de Saussure y otros lingüistas estructuralistas incluyen: arbitrariedad. No hay una relación natural ni directa entre el significante, la forma de la palabra, como los sonidos o letras, y el significado, el concepto que representa. La relación es arbitraria, ya que podría haberse utilizado cualquier otro sonido para representar el mismo concepto. Ejemplo. La palabra gato en español no tiene una relación natural con el animal que designa, en inglés se usa cat, pero ambas palabras tienen el mismo significado. Linealidad. Los signos lingüísticos se organizan de forma lineal, es decir, las palabras se siguen en una secuencia temporal. El lenguaje se produce y se recibe en una sucesión de signos que no pueden ser percibidos simultáneamente, como ocurre con los signos visuales o musicales. Ejemplo, en una oración como "el perro corre rápido", las palabras tienen que seguirse de forma lineal para dar sentido a la idea completa. Mutable, el lenguaje y los signos lingüísticos están sujetos a cambios con el tiempo. Las palabras y su uso pueden evolucionar, cambiar de significado o incluso desaparecer. Ejemplo, la palabra tú para referirse a una segunda persona singular ha tenido variaciones de uso a lo largo del tiempo, y en algunas lenguas, el uso de ciertos pronombres ha cambiado o desaparecido. Como el vosotros en algunas partes de España. Conclusión. La opción B es la correcta porque describe características clave de los signos lingüísticos, la arbitrariedad de la relación entre significante y significado, la linealidad del lenguaje y la mutabilidad del signo lingüístico a lo largo del tiempo. 3. Confuso y sin final. Esta opción es incorrecta. Aunque el lenguaje puede ser interpretado de diversas maneras y algunos signos pueden generar confusión en determinados contextos, los signos lingüísticos no son inherentemente confusos ni carecen de un final o de una interpretación. Por el contrario, los signos lingüísticos están diseñados para ser comprensibles dentro de un sistema estructurado y su función es transmitir significado de manera clara. Conclusión. La opción C es incorrecta porque no representa las características fundamentales del signo lingüístico. 4. Todo lo anterior. Dado que las opciones A y C no son correctas, la opción D, todo lo anterior, también es incorrecta. Conclusión final. Las características clave del signo lingüístico incluyen su arbitrariedad, ya que no existe una conexión natural entre el significante y el significado, su linealidad, porque los signos lingüísticos se organizan de forma secuencial, y su mutabilidad, ya que el lenguaje está en constante evolución. Por lo tanto, la respuesta correcta es B, arbitrariedad, es lineal,
mutable.